¿Y si te dijera que podrías estar confesando lo incorrecto? Muchos se acercan al sacramento sin saber que hay pecados silenciosos que están envenenando su alma. El padre Leopoldo Mandić, guiado por visiones y combates espirituales, reveló los 7 pecados más ignorados que debes confesar antes de Semana Santa, si no quieres cargar con ellos hasta la eternidad. Lo que vas a escuchar no es común y podría estremecer lo más profundo de tu conciencia. Suscríbete ahora si presientes que esto te habla directamente a ti y dale like si sabes que este mensaje no debe pasar desapercibido. Hay pecados que no se ven, pero que pesan como una piedra sobre el alma. El padre Leopoldo Mandić lo sabía bien. En su pequeño confesionario de apenas 1 metro cuadrado, miles de almas se arrodillaban con la esperanza de encontrar el perdón. Pero muchos no sabían que cargaban un pecado que rara vez se nombra, que casi nadie confiesa, y que sin embargo contamina todo lo que tocamos. Una tarde, una mujer de mediana edad se acercó al confesionario. Su voz era firme. Enumeró lo que consideraba sus pecados. Había llegado tarde a misa, se había saltado un ayuno, había discutido con una vecina. Luego guardó silencio, pero el padre no habló. Se quedó quieto, con los ojos cerrados. Ella pensó que había terminado. Entonces escuchó su voz. ¿Y el juicio? ¿Qué juicio, padre? El que llevas en la mirada, el que no dices pero piensas, el que repites en tu mente cada vez que ves a alguien que no vive como tú crees que debe vivir. La mujer rompió en llanto. El juicio silencioso. Ese fue uno de los pecados que el padre Leopoldo más identificaba entre sus fieles. Aquel que se esconde detrás de una fachada de fe, de buenas obras, de oraciones repetidas, pero que nace en lo profundo del corazón. Es el pensamiento que se forma cuando ves a alguien y lo condenas sin conocer su historia. Cuando crees que eres mejor por ir a misa, por rezar, por cumplir con los mandamientos. Cuando ves a alguien caer y dices por dentro, yo jamás haría eso. Cuando ves a un pecador y piensas, no merece el perdón. El padre Leopoldo decía, el juicio interior es una sutil trampa del enemigo. Te hace sentir justo, mientras envenena tu alma de orgullo. Él contaba que una vez un hombre se confesó diciendo, no tengo mucho que decir, no he hecho nada grave. Pero en el diálogo, el padre le preguntó, ¿qué piensas cuando ves a alguien que no va a misa? ¿Qué sientes cuando escuchas de alguien que cometió un error? El hombre bajó la cabeza. Confesó que en su interior había desprecio, que se creía superior, que incluso pensaba que Dios lo prefería a él por llevar una vida más recta. Ese es el pecado del que hablamos hoy. Uno que no se ve, que no se escucha, pero que el cielo sí percibe. El padre Leopoldo relataba que este tipo de juicio era una forma de cerrar las puertas de la misericordia, porque quien juzga no ama. Quien se cree mejor no tiene espacio para el otro en su corazón, y quien no tiene espacio para el otro tampoco tiene espacio para Dios. Lo más alarmante es que este pecado puede convivir con una vida aparentemente religiosa. Puedes rezar todos los días, puedes comulgar, puedes ayudar a los demás, y aún así, guardar en tu interior pensamientos que condenan. El juicio silencioso no necesita palabras. Basta con la mirada, con la intención, con el pensamiento. En una ocasión, una joven le confesó al padre que había perdido la paciencia con su hermana menor, que había discutido con su madre y que había dejado de orar por unos días. El padre la escuchó con atención, pero antes de absolverla, le preguntó, ¿y qué piensas cuando ves a una mujer con ropa provocativa en la calle? La joven dudó. Siento que está mal, que no se respeta, que no tiene dignidad. ¿Y tú crees que Dios piensa igual que tú? Ese fue el punto de inflexión. El padre no la estaba corrigiendo por tener un juicio, sino por no reconocerlo como pecado, por no entender que detrás de esa mujer puede haber una historia de dolor, de necesidad, de búsqueda, por no comprender que el cristiano está llamado a mirar con compasión, no con condena. La enseñanza fue clara. Todo pensamiento que nos aleja del amor es un pecado que necesita confesión. Y este pecado, aunque parezca invisible, tiene consecuencias visibles. Nos endurece, nos vuelve fríos, nos separa de los demás, nos aleja del Evangelio. Antes de Semana Santa, el padre insistía en esto. No te acerques al altar con las manos limpias
si el corazón está lleno de juicios, porque entonces comulgarás con el cuerpo pero no con el alma. Semana Santa es tiempo de purificación, de volver al centro, de vaciar el alma para que pueda llenarse de nuevo. Y para eso debes mirar hacia adentro y preguntarte, ¿a quién he juzgado en silencio? ¿A quién he condenado en mi mente mientras aparento humildad? ¿A quién no le he dado el beneficio de la duda, creyéndome más justo o más santo? Si alguna de esas respuestas te duele, es porque algo se está moviendo dentro de ti. Y tal vez, como aquella mujer o aquel hombre, también tú necesitas confesar este pecado que nadie ve, pero que lo contamina todo. ¿Sientes que esto te toca directamente? Entonces no lo dejes pasar. Dale like si algo dentro de ti acaba de despertar. Comenta qué opinas sobre este pecado, y si alguna vez te sorprendiste pensando así, sin saber que era grave. Y suscríbete ahora, porque lo que el padre Leopoldo Mandić reveló sobre los siguientes pecados puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Después de haber confesado el juicio silencioso, muchas almas sentían un alivio inesperado, como si hubieran descargado un peso que llevaban sin saberlo. Pero el padre Leopoldo Mandić, con su mirada profunda y su capacidad para leer el corazón, no se detenía ahí. Sabía que muchas veces el pecado más peligroso no es el que grita, sino el que se esconde detrás de una virtud aparente. El segundo pecado que urgía confesar era el orgullo espiritual. En cierta ocasión, un joven seminarista se acercó al confesionario. Había leído decenas de libros de teología, rezaba diariamente, practicaba la abstinencia con disciplina y asistía a misa con devoción. Creía estar bien, pero al sentarse frente al padre, no pudo evitar hablar con una cierta arrogancia disfrazada de piedad. Decía cosas como, «Yo ya no cometo los errores de los demás», o «Dios me ha hecho más fuerte que los que caen en pecados carnales». El padre Mandić lo dejó hablar, y al final le respondió con pocas palabras, pero llenas de verdad. La soberbia que se disfraza de fe es la que más le agrada al enemigo, porque no solo te aleja de Dios, sino que te hace creer que estás más cerca que nadie. Ese orgullo espiritual es una trampa sutil. Nace cuando creemos que nuestros actos de fe nos hacen mejores, cuando pensamos que nuestra manera de orar es más válida que la de otros, cuando despreciamos al pecador desde una supuesta superioridad espiritual. El padre solía decir, Dios no escucha al que cree tener razón, escucha al que se reconoce necesitado. Y añadía que muchos de los grandes santos comenzaron su camino reconociendo que eran los peores pecadores. Quien se cree perfecto, deja de crecer, y quien no crece, se estanca. El tercer pecado que debía confesarse con urgencia era la indiferencia interior. Este pecado afecta a quienes, aunque asisten a los sacramentos y practican la religión, lo hacen sin convicción, sin entrega del corazón. Una vez, una madre de familia se acercó al padre y le dijo que no faltaba nunca a misa, que rezaba por sus hijos y que ayudaba en la parroquia. Pero mientras hablaban, el padre notó una frialdad en su voz, una falta de fuego en el alma. Le preguntó, ¿sientes a Dios cuando rezas? Ella dudó y respondió, a veces siento que lo hago por costumbre. Entonces estás viva pero dormida, le dijo el padre, y quien duerme en la fe corre el riesgo de nunca despertar. La indiferencia espiritual es peligrosa porque no se nota, no genera escándalo, pero poco a poco va vaciando la vida interior. Se reza, sí, pero sin fe. Se asiste a misa, pero pensando en otra cosa. Se escucha la palabra, pero no se deja tocar por ella. El padre Leopoldo insistía en que la indiferencia era un cáncer del alma moderna, que muchas veces no era necesario negar a Dios para alejarse de él. Bastaba con ignorarlo en la práctica diaria, con vivir en una rutina religiosa sin presencia viva del Espíritu. El cuarto pecado que estremecía al padre Leopoldo era la lengua destructora. Pocas cosas causaban más dolor en su corazón que ver cómo las palabras mal utilizadas herían, dividían, destruían. En su confesionario escuchaba a diario historias de familias rotas, amistades destruidas, comunidades enfrentadas, todo por palabras dichas sin amor. Decía con fuerza, el demonio no necesita gritar cuando consigue que nosotros lo hagamos por él. La calumnia, el chisme, la crítica, son su lenguaje favorito cuando salen de nuestras bocas. Recordaba con frecuencia la carta de Santiago en el Nuevo Testamento.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres. Y advertía a sus penitentes que muchas veces lo que parecía una simple opinión era, en realidad, una piedra lanzada contra otro sin compasión. Una mujer confesó un día que había destruido la reputación de una compañera de trabajo, no con mentiras, sino con verdades dichas con crueldad. La intención no era ayudar, sino herir. El padre le dijo algo que nunca olvidó. Incluso la verdad, cuando se dice sin caridad, es un pecado. Y añadió, cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Tú eliges si siembra vida o muerte. Estos tres pecados, el orgullo disfrazado de santidad, la indiferencia interior que apaga la fe y la lengua que hiere, son más comunes de lo que creemos. Pero eso no los hace menos peligrosos. De hecho, el padre enseñaba que cuanto más frecuentes son, más daño causan, porque dejamos de verlos como pecado y los tratamos como parte normal de la vida. Antes de Semana Santa, él pedía a todos sus fieles que hicieran una revisión profunda del corazón, que no se limitaran a los pecados evidentes, sino que se atrevieran a mirar lo que se oculta, a confesar no solo lo que hicieron mal, sino lo que dejaron de hacer bien. ¿Sientes que alguno de estos tres pecados también ha tocado tu vida? Dale like, si algo de lo que acabas de escuchar te ha hecho reflexionar de verdad. Comenta cuál de estos pecados crees que más se oculta en nuestra sociedad actual. Y suscríbete ahora, porque en la siguiente parte revelaremos pecados aún más sutiles, pero que pueden sellar el alma si no se confiesan a tiempo. A medida que se acercaba la Semana Santa, el confesionario del padre Leopoldo Mandić se llenaba de almas que buscaban un nuevo comienzo, pero no todas entendían de qué debían liberarse. Muchas pensaban que el pecado era siempre una acción externa, una mentira, un robo, un acto de violencia. Sin embargo, el padre insistía en que los pecados más graves, los que más separaban del amor de Dios, no siempre dejaban huellas visibles, porque sucedían en lo profundo del alma. El quinto pecado que él consideraba urgente confesar era la fe vacía, la presencia sin entrega. Se trataba de aquellos que estaban físicamente en la iglesia, pero espiritualmente ausentes, de quienes rezaban, sí, pero sin escuchar lo que decían, de los que asistían a misa por costumbre, por presión o por miedo, pero no por amor. El padre solía decir, no basta con estar. Dios no quiere cuerpos que ocupen bancas, quiere corazones que se dejen transformar. En una ocasión, una joven madre se acercó a confesarse. Dijo que estaba cansada, que su vida era un caos, que apenas encontraba tiempo para ella. Se sentía vacía, aunque cada domingo asistía a misa con sus hijos. Sentía que ya nada le tocaba, que las oraciones eran palabras que volaban al viento. El padre no la juzgó, solo le hizo una pregunta. ¿Le hablarías a tu hijo cada día con el mismo tono con el que le hablas a Dios? Ella no supo qué responder. Si te comunicas con amor con tus hijos, ¿por qué no con tu padre? Entonces entendió. No era solo cansancio, era desconexión. Había dejado de vivir su fe desde el corazón. Su alma estaba presente en el templo, pero ausente en espíritu. Este pecado es más común de lo que creemos. Muchos creen que están cerca de Dios porque cumplen con ciertos ritos. Pero el padre Leopoldo advertía, el cuerpo puede inclinarse ante el altar, pero si el alma no se inclina con él, no hay verdadero encuentro. Confesar esta ausencia interior es vital, porque una fe vacía se transforma rápidamente en rutina, y una rutina sin alma termina por apagar la luz del espíritu. El sexto pecado, quizás el más doloroso que escuchaba en su confesionario, era la manipulación del amor. Este pecado no siempre se reconoce como tal. Se esconde en relaciones tóxicas, en afectos que hieren, en palabras que dicen «te amo», pero que en realidad controlan, dominan o chantajean. Una mujer mayor se acercó un día. Llevaba años sintiéndose superior a su esposo. Lo controlaba todo. Su ropa, sus amistades, sus decisiones. Justificaba su actitud diciendo que lo hacía por amor, que era para protegerlo. El padre la miró con dulzura, pero también con firmeza. Cuando el amor se usa para dominar, ya no es amor, es manipulación. Le explicó que el amor verdadero no retiene por miedo, ni se impone por la fuerza.
no condiciona, ni exige a cambio lo que debería ofrecerse libremente. Que muchas veces las personas hieren justificándose en un supuesto cariño, cuando en realidad están buscando controlar la voluntad del otro. Este pecado también se manifiesta en padres que no permiten crecer a sus hijos, en parejas que exigen fidelidad, pero no ofrecen respeto, en amigos que manipulan emocionalmente para obtener atención o favores. El padre decía: Dios nunca nos obliga a amarle. Él espera, llama, respeta nuestra libertad. Y si el amor de Dios es así, ¿con qué derecho nos atrevemos a amar de otra forma? Confesar este pecado exige un acto profundo de humildad, porque no se trata de haber gritado, ni de haber golpeado, ni de haber traicionado. Se trata de haber dicho, te amo, mientras se exigía, se controlaba o se condicionaba a la otra persona. Y lo más doloroso, decía el padre, es que muchas veces el otro acepta ese amor sin saber que lo hiere, que lo esclaviza, que lo aleja de su dignidad. Por eso, en su confesionario, él no solo escuchaba, enseñaba, invitaba, y a veces lloraba con quienes, por primera vez, abrían los ojos y entendían que lo que llamaban amor era, en realidad, un reflejo distorsionado del verdadero amor que Dios desea para nosotros. Hoy, antes de que llegue Semana Santa, estas dos verdades siguen teniendo fuerza. Estar en la iglesia no es lo mismo que vivir en Dios, y amar no es lo mismo que poseer. Tal vez también tú te hayas sentido lejos de Dios, aún estando cerca físicamente. Tal vez también tú hayas usado el amor para obtener lo que querías. Tal vez nadie te lo había dicho antes, pero ahora lo sabes. Dale like si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu corazón. Y suscríbete ahora, porque en la próxima parte revelaremos el séptimo y último pecado, el más sutil, el más ignorado y quizás el más difícil de confesar. Uno que el padre Leopoldo Mandić temía por encima de todos los demás. Durante años, el padre Leopoldo Mandić recibió miles de confesiones, escuchó con paciencia, guió con ternura y corrigió con la firmeza de quien sabe que la verdad también es una forma de amar. Pero hubo un pecado que, según sus propias palabras, lo hacía temblar por dentro. No era escandaloso, no llamaba la atención. Muchas veces llegaba disfrazado de resignación, pero él lo reconocía en el tono de la voz, en la mirada vacía, en el suspiro profundo antes de comenzar la confesión. El séptimo pecado era la desesperanza, no como emoción pasajera, sino como actitud instalada en el corazón, esa que susurra en silencio: Dios ya no me escucha, ya es tarde para mí, mi historia no puede cambiar, no merezco perdón. El padre decía: el peor pecado no es caer, sino convencerse de que no hay forma de levantarse. Una mujer de edad avanzada se acercó a su confesionario. Había vivido muchos años lejos de la fe. Había tomado decisiones que la alejaron de su familia, de la iglesia y de Dios. Y aunque había vuelto a misa, no se atrevía a comulgar. Le confesó al padre: no puedo perdonarme, y siento que Dios tampoco. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, con la voz más suave, le dijo: ese pensamiento no viene del cielo, viene del enemigo, porque el infierno se alimenta de almas que han dejado de creer en el perdón. La desesperanza, explicaba, es un veneno que se filtra por las grietas del corazón cuando dejamos de confiar en la misericordia de Dios. Y aunque no siempre se dice con palabras, se manifiesta en nuestras decisiones, en nuestra manera de rezar, en nuestro alejamiento de los sacramentos, en la idea constante de que lo nuestro ya no tiene arreglo. El padre enseñaba que este pecado era particularmente doloroso porque negaba lo más sagrado del Evangelio, la redención. Era como decirle a Cristo que su cruz no fue suficiente, como mirar al cielo y negarse a recibir la mano extendida. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirlo. Repetía una y otra vez, citando al Papa Francisco, pero con un eco que venía de su propia experiencia como confesor incansable. Contaba que incluso sacerdotes habían llegado a su confesionario cargando el peso de la desesperanza, que nadie estaba exento, que incluso los más devotos podían caer en esa sombra si dejaban de alimentar su fe con esperanza viva. Y quizás por eso el padre insistía con más pasión en este último pecado que en cualquier otro, porque el alma que ha perdido la esperanza deja de buscar,
Y el que deja de buscar, deja de vivir en Dios. Hay quienes viven años con este pecado sin siquiera nombrarlo. Siguen rezando, pero con tristeza. Siguen sirviendo, pero sin alegría. Siguen caminando, pero sin dirección. El padre Leopoldo enseñaba que para confesar este pecado no bastaba con decir «he perdido la fe». Había que decir «he dejado de creer que Dios puede hacer algo nuevo en mí», porque ahí estaba el verdadero fondo de la desesperanza, la renuncia interior al poder transformador del amor divino. Por eso, en los días previos a Semana Santa, él alentaba a todos a hacer un examen profundo, no solo de lo que hacían mal, sino de lo que habían dejado de creer. Preguntaba a sus fieles, ¿todavía crees que Dios puede hacer algo nuevo en ti? Si la respuesta era sí, el alma estaba viva. Si la respuesta era no, el alma necesitaba volver a nacer. Hoy, llegamos al final de este camino. Hemos recorrido 7 pecados que el padre Leopoldo Mandić reveló como esenciales de confesar antes de Semana Santa. 7 heridas del alma que no siempre se ven, pero que nos separan del amor, del perdón, de la luz. Tal vez tú también has vivido alguna de ellas. Tal vez has juzgado sin darte cuenta. Has creído que tu fe te hacía mejor. Te has vuelto indiferente. Has herido con palabras. Has amado desde el egoísmo. Has estado físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Y quizás, lo más difícil, has sentido que ya no hay esperanza para ti. Pero si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han tocado, es porque en tu corazón todavía arde una llama, por pequeña que sea. Y eso significa que no todo está perdido, que aún estás a tiempo, que aún puedes confesar, limpiar, sanar y volver a empezar. El padre Leopoldo decía al final de muchas confesiones, Dios no te pide que seas perfecto, solo te pide que vuelvas. Y hoy, tú también puedes hacerlo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Gracias por permitir que estas palabras tocaran tu corazón. Si sentiste que este mensaje fue para ti, si algo dentro de ti se removió, dale like para que más personas puedan encontrar esta verdad. Suscríbete para seguir caminando juntos por este sendero de fe. Y comenta, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Qué pecado resonó contigo? Porque tu testimonio puede ayudar a otros a encontrar su camino de regreso. Que Dios te bendiga profundamente. Y que la Virgen María, Madre de la Esperanza, te cubra con su manto en esta Semana Santa. Gracias por estar aquí.